Bueno, voy a contar parte de mi vida, del aspecto laboral que me ha tocado trabajar. El año 1979 fuimos desde Lima hasta Ayacucho y nos asentamos en Pichari, campamento de Pichari, que actualmente ahora le han denominado el Braen, que es el Braen, el valle del río Apurima, N y Mantaro. Pero cuando nosotros llegamos para hacer la construcción de la carretera San Francisco-Puerto Rico-Atalaya. Era una zona bastante alejada, cuya ruta comenzaba, por decirlo, Lima-Ayacucho, de Ayacucho Pampa-Alaquino a Pacheta, Tambo, de Tambo se bajaba a Machente, de Machente a San Francisco se pasaba el puente de San Francisco y ya estábamos en terreno que pertenecía a Pichari. Entonces nosotros comenzamos a hacer la carretera y parte de la... ¿Y cuál era la labor? La labor era demostrar que los batallones de ingeniería podían construir carreteras y no tan solo era represión, sino también teníamos que construir carreteras, ¿no? ¿Y qué es lo que hacíamos allá? Trabajábamos, ¿no? En las tardes hacíamos deporte y acá viene una anécdota que me ocurre, ¿no? con un jefe, ¿no? Dentro de las labores que uno desarrollaba en la época del presidente Belaúnde Terry, hacen el traslado a Cangallo y en Cangallo para hacer la carretera Tocto, Cangallo, Huancapi, Huancazancos. Y allí en Cangallo, el año 85, quien le habla se encontró con varios ex cadetes del colegio militar, ¿no? Y ahí me encontré con un cadete, Lee, entonces, y me agarra, me dice, no, me pone la mano al hombro y me dice, padrino. Había pasado tanto tiempo, del 75, ¿no? A la fecha que estoy contando, y prácticamente yo no lo reconocía, ¿no? Y le digo, ¿y qué te pasa, hijo? ¿Por qué me dices padrino? Y entonces, pero padrino, me dice, si tú recuerdas cuando estaba en el colegio militar, me hacías bailar, recuerdas en el Balacate, y usted de esa manera nos bautizó. Ya miren ustedes, ¿no? cómo pasa la vida, y es cadete Lee, era alférez de la PEP, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trataba ahí? Era un campeonato de fulbito para mantener la camaradería, digamos, entre ya sean las Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones, la Republicana, la Guardia Civil, ¿no? Y parte de las instituciones también del pueblo de Cangallo. Se puede decir, toda mi carrera la he realizado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El año 1978 trabajé en Madre de Dios en la carretera Iberia, Iñapari, Río Yaco, Río Cháneles. Estaba cerca de la frontera con Brasil, Iñapari. En ese entonces era gobierno militar y los brasileros querían hacer el puente sobre el río Acre, pero por estrategia militar nunca se permitió de que se haga ese puente. Y si vemos actualmente con el anterior gobierno de Alan García, se inauguró la interoceánica, previa construcción del puente sobre el río Acre. De ahí el año 79 paso a trabajar a Ayacucho en la carretera San Francisco-Puerto Rico-Atalaya. He estado prácticamente hasta el año 87, el año 88 paso a trabajar en la carretera Nazca-Bancay-Cusco, con sede en Nazca. El año 90 trabajo en la carretera Tarma-Puente San Félix. El año 91 trabajo en la carretera Panamericana Sur, en Arequipa. El año 92 paso a trabajar en la carretera San Mateo-Morococha, cuyo campamento estaba en La Oroya. Ese mismo año 92 se atiende la emergencia del puente Huachipa, porque el río Obrador lo tumbó, ¿no? El año 94 paso a trabajar en la carretera Jauja Puente Matachico.
El año 95 paso a Cajamarca a trabajar en la carretera Bambamarca-Cajamarca. El año 96 paso a trabajar a la carretera Tayabamba-Huacarchuco. El año 98 paso a trabajar en la carretera Huacarchuco-Tayabamba. Hasta el año 2000, donde prácticamente, digamos, parte de la modernización del Estado es dar todas las obras por contrata y ya no por administración como anteriormente lo hacíamos, porque actualmente todas las obras son por contrata y ya la Dirección General de Caminos se puede decir que existe, pero como forma normativa, porque ya el Ministerio de Transportes ya no ejecuta obras. Son los contratistas los que tienen a cargo ahora la construcción de las carreteras y de esa manera se evitan la carga laboral que tiene el Estado.